Una vez vista esta introducción, tenemos que decir que el inventario fonético del español peninsular tradicional, tradicional aquí en cursiva, porque, bueno, en fin, hay que cogerlo un poquito con pinzas, consta de 19 fonemas consonánticos. Son 19 fonemas consonánticos si incluimos la Z, es decir, la Z pues se considera que es español peninsular tradicional, y esta Y invertida, que es el sonido lle, el sonido de lluvia, ¿no? Que yo personalmente pues me cuesta bastante pronunciarlo, pero que tradicionalmente ha existido en español y por eso antiguamente, y bueno, y todavía en algunas zonas, se distingue pollo de pollo. Entonces la Y, por eso este símbolo fonético es una Y invertido, mientras que la L o doble L pues es pollo, ¿no? Es otro sonido que lo vamos a ver también. Hemos dicho, por tanto, que el inventario del español peninsular tradicional consta de 19 fonemas consonánticos. Las variedades seseantes, que son la mayoría, pues entonces tendrán 18 fonemas consonánticos, y las variedades yeístas, es decir, las variedades que ya no tienen este sonido lle, tendrán también 18, y las variedades que sean tanto yeístas como seseantes, pues tendrán 17 fonemas. Aquí digo yo que son 19 fonemas, pues bueno, a título meramente informativo, pero bueno, vamos a ver que la L nos la vamos a saltar, es decir, a partir de esta clase ya no vamos a volver a hablar más de esta L, porque bueno, es un sonido en franco retroceso y es cuestión de años que pues desaparezca de forma casi total, mientras que la Z, el sonido de la Z española de zapato, pues bueno, en Sudamérica pues está totalmente desaparecido. Bueno, nunca llegó a Sudamérica, pero en España pues está bastante asentado y tiene pinta de que va a perdurar en el tiempo, al menos mientras vivamos. Seguro que la Z va a estar ahí, así que la Z sí la vamos a considerar, por lo que nosotros vamos a considerar a lo largo de todo este curso es un inventario fonémico de 18 fonemas consonánticos, incluyendo la Z, pero no incluyendo la L. Aquí tenemos que comentar, y también lo desarrollaremos en una clase posterior, que al contrario que en otras lenguas como el inglés, las principales diferencias en las variedades del español, es decir, el español de España, el español incluso dentro de España, pues el andaluz, el de no sé dónde, el de no sé cuánto, el de Argentina, el de México, el de... en fin, todas las muchísimas variedades del español difieren principalmente en el consonantismo, es decir, en el inglés difieren en las vocales, pero en el español difieren en las consonantes. Por ejemplo, el yeísmo, que ya hemos dicho, ¿no? Es la eliminación del sonido L, el seseo, que es la neutralización de Z y S en favor de S, y el ceceo, que bueno, no es exactamente esto, pero por simplificarlo es el fenómeno contrario, es decir, la S y la Z se simplifican en Z. Esto, como digo, no es exactamente así, pero bueno, es lo que se entiende generalmente por ceceo. También hay otras variedades, por ejemplo, muchas variedades sudamericanas, muchas variedades andaluzas, en las que se aspiran ciertas consonantes que, bueno, en el español peninsular tradicional, el español estándar, por así decirlo, pues se realizan de forma plena, mientras que, por ejemplo, en andaluz y en otras variedades sudamericanas se aspiran o incluso se eliminan. Entonces vemos que efectivamente las variedades del español varían bastante en el consonantismo. Aquí hemos visto 4 fenómenos, pero hay muchos más. Entonces tenemos aquí este cuadro que resume el inventario fonémico del español tradicional estándar, ¿no? Entonces tenemos en las columnas el punto de articulación y en las filas el modo de articulación, ¿no? Entonces tenemos que la P y la B son oclusivas bilabiales. Cada vez que en una celda haya 2 fonemas, el de la izquierda es el sordo y el de la derecha es el sonoro, es decir, estos dos sonidos se pronuncian exactamente igual, con la configuración de la boca y de todos los órganos y todo exactamente igual, solo que en el de la izquierda no vibran las cuerdas vocales y en el de la derecha sí vibran las cuerdas vocales. Entonces tenemos la oclusiva bilabial sorda, que es la P, la oclusiva bilabial sonora, que es la B, la oclusiva dental
sorda, que es la T, la oclusiva dental sonora, que es la D. Aquí tenemos que tener también cuidado porque en otras lenguas, por ejemplo el inglés, la T y la D no son dentales, sino que son alveolares o dentialveolares, es decir, se pronuncia pues no exactamente con la punta de la lengua contra los dientes, sino la punta de la lengua contra los alveolos o contra la intersección de los dientes con los alveolos, ¿no? Pero en español tradicionalmente, bueno, pues la T y la D son dentales y luego tenemos las oclusivas velares, la sorda, la K y la sonora, la G. Para acordarnos de esto, pues tenemos que las sordas son petaca y las sonoras son bodega. Luego tenemos la fricativa labiodental, que es la F. Vemos que solo tenemos una labiodental sorda, la F, porque en español no existe la V. Luego tenemos la fricativa interdental, que es la Z, sorda. La fricativa alveolar sorda, que es la S, porque en español no tenemos el sonido Z. La fricativa palatal sonora, que es la Y, es decir, pues el sonido de pollo, de llave, de yo-yo, es decir, aquí que hemos dicho que vamos a ignorar el sonido Y, pues todo lo que se escribe con Y o con L, pues se representa con esta especie de J con el rabito así reliado, ¿no? Luego tenemos la fricativa velar sorda, que se representa con esta X, pero esta X lo que representa es el sonido J, el sonido de la J española sin aspirar, ¿no? Luego tenemos la africada palatal sorda, que es la Ch. Habíamos dicho que las africadas constan de una fase oclusiva y de una fase fricativa. Entonces, por eso el símbolo de las africadas pues siempre consta de un símbolo perteneciente a la oclusión y un símbolo perteneciente a la fricción. Entonces, por eso che se representa con T y esta especie de S alargada. Tenemos luego la nasal bilabial sonora, la M. Tenemos la nasal alveolar sonora, la N. Y tenemos la nasal palatal sonora, que es la ñ. La ñ, como vemos, se representa con esta N con el rabito hacia atrás. Luego tenemos las aproximantes laterales, que básicamente es solo la aproximante lateral alveolar sonora, que es la L, y como hemos dicho, pues la palatal la vamos a ignorar a partir de ahora, por eso está en cursiva, que es la L. Luego tenemos la percusiva alveolar, que es la R simple. Entonces vemos que la R simple se representa con esta especie de R, pero un poquito más simplificada, ¿no? Mientras que la vibrante alveolar, es decir, la R, se representa con una R normal. Quizá encontréis bibliografía más antigua, más, bueno, tradicional, más lo que sea, que representan la percusiva como una R normal y la vibrante como una R con una raya arriba, con una R seguida de 2 puntos, en fin, de muchas formas, pero al fin y al cabo aquí lo que usamos es el alfabeto fonético internacional, que lo representa así de forma bastante exacta.